Cambiamos ahora totalmente el rumbo de la información porque lo vamos a llevar a conocer un comedor comunitario que por una década ha brindado miles, pero miles de platillos a bajo costo. Vamos a conocerlo. Hoy hicimos chilaquiles como guisado, chilaquiles rojos, de pollo, arroz, frijol y el consomé del cocimiento del pollo con verduras. Desde las 8 de la mañana, Daniel y sus colaboradores empiezan a preparar los alimentos para 250 raciones en el comedor comunitario 195. 3 cazuelas de 60 litros para la sopa, por ejemplo, de 15 para el arroz. Para el frijol hacemos 2 ollas express de 10 kilos cada una. Todo se acaba, todo termina por acabarse. Con 10 años de servicio, este comedor ubicado en el corazón de la capital empieza a atender a la 1 de la tarde y aproximadamente a las 3 las raciones se han terminado. Cualquier persona puede llegar, anotarse en una lista y pagar una cuota de recuperación de 10 pesos. Vienen oficinistas del metro, oficinistas de Teléfonos de México, obreros, trabajadores. Nuestra mayor gente que viene son gente adulta, vecinos o no vecinos, pero que vienen aquí porque les gusta la comida. Comer aquí y muy rica la comida, muy completa, nos dan mucha verdura, nos atienden bien, bastante económico, muy bien, y para lo que en realidad nos dan, pues no es ni siquiera la sopa lo que cuesta. Sí, es un beneficio muy grande y también yo he visto que hasta personas de traje, gente que trabaja por aquí, pues con 10 pesos no comemos ni un taco. Como este comedor, existen 438 en la Ciudad de México. La meta es llegar a 459. Por el momento, 10 se encuentran cerrados por cambio de domicilio y 9 con cierre definitivo por desintegración del comité administrativo o potencial riesgo a la población usuaria. Hasta el momento, se han dado un total de 1.008.424 raciones alimenticias. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraís Morquecho, 21 Noticias.